Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar viendo los términos de los indicadores socioeconómicos, pero permítanme, porque siempre es habitual que leemos un artículo. De hecho, acá los tengo a la mano. Y me llamaron la atención dos artículos que estaba revisando sobre parte del tema que vamos a ver el día de hoy. Solo los quiero ubicar. El primero, para que ustedes lo puedan ver. De hecho, como siempre, lo voy a estar subiendo en, en Classroom. Tenemos acá, dice el Banco Mundial en Guatemala. Guatemala ha experimentado estabilidad económica, pero esto no se ha traducido en una aceleración del crecimiento que permita cerrar la brecha de ingresos con países ricos. De hecho, las tasas de pobreza y desigualdad en el país son altas, con los pueblos indígenas en particular desventaja. Veamos Guatemala, panorama general. Con una población de 18 millones y un PIB de 77.600 millones de dólares en 2020, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Era lo que hemos estado platicando y desde el principio se los estaba diciendo. Nosotros tenemos una economía muy estable y la economía más grande, obviamente, aunque eso pues no refleja tanto de lo que internamente como país tenemos, ¿verdad? Entonces, durante las últimas 3 décadas, Guatemala tuvo el crecimiento menos volátil en comparación con países pares y aspiracionales. La deuda pública y el déficit presupuestario han estado históricamente entre los más bajos y estables del mundo, lo que le ha proporcionado cierta resistencia entre choques externos, medida por su PIB per cápita, alrededor de 4.603 dólares en 2020. Guatemala es un país de ingresos medianos altos. Esto me parece interesante cómo lo hemos estado visualizando, porque estoy casi seguro que muchos de los temas que ahorita o de las palabras que acá se expresan, ya muchos de ustedes las conocen, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo en el transcurso de los últimos o del último mes con los términos de macroeconomía. Sin embargo, la estabilidad económica y el estatus de ingresos medianos altos no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. Los bajos ingresos del gobierno central, 11% del PIB en promedio en años recientes y un 10.8% estimados en 2021, esta es la parte que mata a Guatemala, ¿ven? Por recaudación fiscal, imagínense eso, solo es el 11% del PIB, es lo único que recaudamos. Y mucho de eso se lo roban por la corrupción, eso es triste. Y eso es lo que hace que estemos sumidos en muchos problemas como país. Limitan la capacidad de inversión pública y restringen tanto la calidad como la cobertura de los servicios públicos básicos, desde la educación y salud hasta acceso a agua, lo que explica en gran medida la falta de progreso en el desarrollo y las grandes brechas sociales a la saga del resto de América Latina y el Caribe. Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo. Solo imagínense eso, es triste que esos indicadores nosotros los tengamos como país, pero es nuestra realidad. Y la más alta en LAC, que es Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? O sea que tenemos la tasa más alta de desnutrición en Latinoamérica. Eso es de ponernos a meditar, de reflexionar. Hay muchos países, imagínense que estamos peor que muchos países. Eso es realmente triste, ¿no? Guatemala tiene la cuarta tasa más alta de nutrición crónica en el mundo y la más alta en LAC, con poblaciones indígenas y rurales desproporcionadamente afectadas. La desnutrición crónica infantil y retraso en el crecimiento afecta al 47% de todos los niños menores de 5 años. O sea que estamos hablando de que sí estamos bastante altos en ese número. Y al 58% de los niños indígenas y al 66% de los niños en el quintil de ingresos más bajos. Solo veamos cómo nos ubican, ¿verdad? Y esta es información del Banco Mundial. La pandemia de la COVID-19 puso fin a 3 décadas de crecimiento económico en Guatemala. Aún así, el país experimentó una de las menores contracciones del PIB en 2020 en América Latina y el Caribe, menos de 1.5%, que fue lo que estábamos platicando la vez anterior, ¿verdad? Que fue lo que dejamos de crecer el año pasado, el año de la pandemia, el año antepasado, perdón, de la pandemia, en donde estuvo más fuerte la pandemia. Y la actividad económica se recuperó a niveles prepandémicos durante el primer trimestre de 2021, respaldada por un ingreso récord de remesas. En 2020, que eso era muy gracioso escuchar que estaba el gobernante eh,
hablando del récord de remesas, cuando eso no es un logro de gobierno, eso es una tontería, eso es un logro de las personas que están en otro país y que mandan para Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, cada político con sus cosas. En 2020, el estímulo fiscal del gobierno para responder a la pandemia, equivalente al 3.3% del PIB, fue rápido y centró en proteger a los pobres y vulnerables. Este esfuerzo sin precedentes incluyó la ampliación a gran escala de las redes de protección social del 5 al 80% de los hogares a través de las transferencias monetarias temporales. Esto hace referencia a lo que estuvo dando el gobierno, que creo que fueron 3,000 quetzales a las personas que estuvieron perdiendo sus trabajos o que les tuvieron que suspender la parte laboral. Eso sin duda fue algo positivo, eso hay que reconocerlo. Se estuvo apoyando a las personas, pero también, y como siempre, en algunos momentos no fue tan equitativo como debió de haber sido, pero hay que recalcar que fue algo bueno. La pobreza aumentó levemente del 45.6% de la población al 47% en 2020, o sea que tenemos el índice de pobreza más alto. Y ustedes se pueden dar cuenta en uno de los más altos en la región. Se estima que sin los programas de protección social, la pobreza habría aumentado en 3 o 4 veces más en Guatemala. O sea que esos programas que hicieron hubieran hecho que aumentara la pobreza casi al 100% de la población, ¿no? Se prevé que la pobreza disminuya al 45.9% en 2021. Sin embargo, eso no es alentador, jóvenes. Estamos hablando en que disminuye el porcentaje, pero recuérdense que los porcentajes van o están muy relacionados con el cálculo base. Entonces, decir el 45.9% de 19 millones, por ejemplo, no sé si es más o es menos de decir el 47% de 18 millones. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado con el juego de los porcentajes. Se espera una fuerte recuperación para Guatemala con un crecimiento del PIB de 5.1% en 2021. Ya nos dimos cuenta que cerró cerca del 7.3 y 4.1% para 2022. Está como que, pues, proyectándose que se tenga ese crecimiento. Los riesgos persisten, particularmente dada la incertidumbre de la pandemia. La variante Delta provocó un aumento de nuevos casos durante el tercer trimestre de 2021 y para septiembre solo el 15% de la población había sido completamente vacunada. Si la crisis de salud pública vuelve a empeorar, la recuperación económica podría verse afectada. Impulsar el crecimiento sólido e inclusivo y reducir la pobreza en Guatemala requiere esfuerzos continuos para aumentar la productividad y facilitar el ingreso de mujeres al mercado laboral. Aumentar las inversiones de capital humano, innovación e infraestructura resiliente y abordar desafíos en transparencia, gobernabilidad y seguridad ciudadana, entre otros. Esto fue actualizado hasta el 6 de octubre del 2021. No ha variado mucho, la verdad, pero así es como estamos como país en ese tema. Vi otro artículo que me gustó, pero ojo, eso sí quiero ser bien claro con esta parte. Este artículo es del 19 de junio del 2012, ¿sí? No es lo más actualizado, pero créanme, cuando lo vi, la verdad es que no es mucha la diferencia, ¿sí? A lo que tenemos actualmente. Entonces, me llamó mucho la atención el artículo, dice la pobreza está sobre todo en otra parte. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar con el primer párrafo, por favor, para que no sea solo yo el que esté hablando. Yo, ingeniero. Por favor, gracias. Adelante. Sí, voy. ¿El primero es el que está ahí o es porque no me ha cargado bien? Sí, sí, aquí está. Si quieres, lee toda esta parte que ya se está proyectando, donde dice Guatemala es uno de los países. Ah, ya. Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo, un país en donde la riqueza es distribuida de una manera desigual, lo que da lugar tanto a la concentración masiva de riqueza como a condiciones de absoluta miseria y escasez. Durante años, decenas de mapas de distribución espacial de la pobreza sirvieron para nombrar a la franja norte del país, de Huehuetenango a Alta Verapaz, como el corredor de la pobreza. Un mapa de triangulación geográfica permite, no obstante, identificar con mayor precisión los focos y la distribución de la pobreza extrema en Guatemala. Según los indicadores de pobreza del Instituto Nacional de Estadística, INE, y con base en una proyección realizada por Plaza Pública para 2011, de los 15 municipios más pobres, medido por el índice de pobreza extrema, 7 se encuentran en el departamento de Huehuetenango. El segundo departamento con más municipios con alto índice de extrema pobreza es Alta Verapaz, donde se ubican 6 municipios.
El municipio con mayor nivel de pobreza extrema es San Gaspar y Xil, Huehuetenango, con un 64.9% de habitantes que viven diariamente con un poder adquisitivo que equivale a tener $1 en Estados Unidos. Ok, muchas gracias. Solo imagínense, no sé, gracias, Marvin. No sé si ustedes han visto algunos programas en donde toman como reto y se vuelve viral decir vivir con $1 al día, pero lo hace una sola persona. Acá en Guatemala estamos hablando que familias enteras viven con menos de $1 al día. Y en algunos casos ni siquiera tienen que comer. Entonces, eso es una realidad, ¿sí? Nosotros debemos de estar muy agradecidos con lo que tenemos. Lastimosamente nos vivimos quejando por todo, pero la pobreza en nuestro país es terrible, de verdad. Ahorita están muriendo niños, así se lo digo, y de hambre. Está muriendo gente de hambre. Ahorita, ustedes están recibiendo clases, acaban de comer, algunos están aburridos recibiendo el curso, con hambre, con sueño, no sé, pero están acá. Y en estos momentos hay familias que están sufriendo porque no tienen un plato de comida. Entonces, eso es nuestra realidad. Dice, los 15 municipios con mayor incidencia de pobreza son San Gaspar y Xilgo, Huehuetenango con 64.9%, ¿verdad? Ahí tenemos Santa Bárbara, Huehuetenango, Cabón, Alta Verapaz, Colotenango, Huehuetenango, Lanquín, Alta Verapaz, Santa Lucía, La Reforma, Totonicapán, Fara de Bartolomé, Alta Verapaz, Chajal, Alta Verapaz, San Sebastián, Huehuetenango, Huehuetenango, Chiseca, Alta Verapaz, San Juan, Atitán, Huehuetenango, Ixtahuacán, Huehuetenango, Huehuetenango, Tucurú, Alta Verapaz, Tajumulco, San Marcos, San Pedro, Pinula, Jalapa. No sé si algunos de ustedes viven en algunos de esos lugares, pero la verdad es que perdón, es bastante terrible saber eso. Y miren los porcentajes, del 47 al 64% de la población vive en pobreza extrema. En contraste con lo anterior, los municipios con menor índice de pobreza extrema se ubican mayoritariamente en el departamento de Guatemala, siendo Guatemala, Mixco, Santa Catarina Pinula, Villanueva, Petapa y Amatitlán, y los demás repartidos en los departamentos de Quetzaltenango y Zacatepec. Si se pueden dar cuenta, la característica principal de que los índices de pobreza o la concentración de pobreza sea mínima es que son poblaciones urbanas. Entre ellos tenemos La Esperanza Quetzaltenango con 1.3%, Amatitlán, Guatemala, Salcajá, Quetzaltenango, Petapa, Guatemala, Santa Catarina, Barahona, Zacatepeques, San Bartolomé, Milpas Altas, Zacatepeques, Villanueva, Guatemala, Santa Catarina, Pinula, Guatemala, Mixco, Guatemala y Guatemala, Guatemala. O sea, estamos hablando de que la cantidad de pobreza que hay en estos sectores, de hecho, en donde nos encontramos, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, no es tan alta. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista pobreza. El hecho de que los índices de pobreza extrema sean menores en el área metropolitana de Guatemala y sus alrededores es una señal clara de la concentración de la mayor parte de oferta de empleo, actividad económica y servicios públicos se encuentran en esta región, la cual incide en la desigual distribución de la riqueza en el país. Y este mapa triangula geográficamente los datos de pobreza extrema y le muestra los principales, cuáles son los principales, ¿verdad? Aquí tenemos el mapa en donde vemos cómo es que está concentrado la pobreza extrema, se pueden dar cuenta, de un 64.9% hasta un 0,40%. Y así es como se distribuye la pobreza en nuestro país. Lastimosamente, como les digo, son realidades. Esto está en el 2012. Estoy hablando de 10 años después y esto no, sinceramente, no ha cambiado mucho. Este presenta la distribución espacial del fenómeno por municipio, ¿no? Donde ya está distribuido por municipio, cómo está catalogado. Y básicamente esto quería mostrarles de la información que se obtiene en temas de pobreza. Y si ustedes colocan pobreza en Guatemala, aparecen una serie de artículos en donde pues Guatemala da material suficiente para poder hablar de este tema. No sé si hay alguna duda con esta parte, jóvenes. Si no, pasamos a las diapositivas de la clase. Muy bien. Miren, me he estado centrando en traerles a ustedes información de este tipo que podamos leer para, como les he dicho en ocasiones anteriores, que ustedes tengan suficiente información para poder compartir, para poder platicar y principalmente que se enteren cómo estamos. Eso es muy importante. En economía hay que leer, 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 leer. Perfecto. Vamos a continuar con los indicadores socioeconómicos que comenzamos a ver el último día o el penúltimo día el último día de clase, perdón.
Y miren, y si alguien vive en uno de los departamentos que acá se mencionaron, pues hay un reto y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que tienen de salir de acá como para poder hacer algo por su región. Sí, Héctor, ¿tiene levantada la mano? ¿No? Héctor, creo que tenés, Héctor Iván Márquez Sánchez, tenés levantada la mano. No sé si vas a hacer algún comentario. No, no te estoy escuchando, Héctor. Tienes apagado el audio, no sé si estás hablando. Ok, muy bien. Voy a bajar la mano, Héctor, porque no, me imagino que no. Ahí estamos. Perfecto. Sí, tengo problemas con audio. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, les decía, ya en los indicadores socioeconómicos, con usted ya habíamos visto estos temas. La parte de lo que era la canasta básica alimentaria, que va relacionado, la canasta ampliada, la población humana. Y si no estoy mal, con ustedes nos quedamos hasta esta parte que estábamos hablando de la proyección. Solo quiero que avance, pero no me está permitiendo que avance el internet. Ahí estamos. Esta, solo apóyenme. Esta fue la última diapositiva que vimos, ¿verdad? Con respecto a la proyección de la población. ¿Sí? ¿Nadie me puede confirmar? Jóvenes, me están escuchando, disculpen. No sé si. Eso no lo habíamos visto, ingeniero. ¿Perdón? Esa no la habíamos visto, ¿No? ¿Y estas? Sí vimos la población en Guatemala y hablamos de las características de la población, ¿no? Ahorita estamos viendo el listado. No carga, Inge. No, tampoco a mí me está dejando que cargue. Ahí estamos. Esta diapositiva sí la vimos, población de Guatemala 1951-2019, ¿no? Eso sí, Inge. Ok, entonces nos hacía falta esta última que les estaba proyectando. Está costando que cargue, fíjense. Y en esta parte, yo recuerdo que sí habíamos visto o había hablado un poco de ese tema, pero bueno, si no, de todos modos, ahorita en lo que carga, aquí estamos, la proyección de la población. Si se pueden dar cuenta, estamos hablando de que vamos a seguir creciendo en términos poblacionales, tenemos una tasa de crecimiento positiva. Sí se proyecta que en el 2095, no sé si alguno de ustedes estará vivo en ese tiempo, por lo menos yo considero, no, yo no creo estar vivo, o no, perdón, no creo, no voy a estar vivo dentro de aproximadamente unos 80 años, sería imposible. Alguno de ustedes tal vez sí tendría 98 años, ¿verdad? Posiblemente vean que se duplique la población en Guatemala y que incluso la tasa de nacimientos o la tasa de crecimiento de la población va a ser negativa. O sea, va a dejar de estar creciendo más gente de la que ha crecido. Esa es la parte interesante de las proyecciones, ¿verdad? De algo, de mucho nos sirve esto. Pero vamos a entrar a ver conceptos relacionados con lo que es la población económicamente activa. En definición, el PEA, como comúnmente lo vamos a conocer, pues en todas las personas de 15 años o más, que en la semana de referencia, miren, aquí habla de la semana de referencia, ¿por qué? Porque todos estos conceptos están tomados de una encuesta que se le denomina la encuesta nacional de empleo e ingreso. Entonces, ahí están las definiciones, por eso es que van a ver ustedes que en todas las definiciones que están acá aparece el término que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica. O sea que en el momento en el que se hizo la encuesta habían realizado un tipo de actividad económica y las personas que estaban disponibles para trabajar y hacen gestiones para encontrar un trabajo. Esta es la población económicamente activa, es decir, toda la población que estaba trabajando o que por lo menos estaba buscando trabajo. ¿Sí? Se incluyen también las personas que durante la semana de referencia no buscaron trabajo activamente por razones de mercado.
pero estaban dispuestas a iniciar un trabajo de forma inmediata, es decir, los que querían trabajar. Entonces, como población económicamente activa, vamos a entender que son las personas que trabajan, las personas que están buscando trabajo y las personas que por temas de mercado no están buscando, pero que sí estarían dispuestas a iniciar a trabajar. Y estamos hablando de las personas de 15 años para arriba. ¿Sí? Ahora ven, entonces, ¿quién es la población no económicamente activa o PNA? Comprende a las personas de 15 años o más que durante el periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una actividad económica ni buscaron hacerlo en el último mes a la semana de levantamiento, es decir, cuando se estaba se estaba realizando la encuesta, ¿verdad? Las personas menores de 15 años, al no cumplir con la edad especificada para la medición de la fuerza de trabajo, se consideran como personas no económicamente activas. O sea que estamos hablando de que las personas de menos de 15 años no son personas no económicamente activas, así como las personas que realmente no están buscando trabajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien escribió algo? ¿Qué es la semana de referencia? Pues la semana de referencia no es más que la fecha o la semana en la que se hizo la encuesta. A eso hace referencia la semana de referencia, valga la redundancia. Entonces, sí, aclaro, era lo que les estaba diciendo, como estos términos se están tomando de un glosario que tiene la encuesta nacional que se le denomina ENCOBI, ¿sí? Que es la encuesta nacional de ingresos y de empleo e ingresos, perdón, es el ENEI, perdón, no es el ENCOBI, es el ENEI, que es la encuesta nacional de empleos e ingresos. Entonces, en la fecha en la que se hizo esa encuesta, por eso es que ahí habla de en la semana de referencia, o sea, fue en la fecha o en la semana que se hizo la encuesta. No sé si queda claro con la pregunta que estaban haciendo en el chat. Héctor, si me puedes responder si está claro, disculpa por la pregunta que se estaba haciendo. Me imagino que ustedes están en una sala en donde hay un grupo, ¿verdad? Entonces, quien esté haciendo la pregunta, que sé que está respondiendo por medio de la computadora de Héctor, que me indique por favor si está claro o no. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ahora bien, vean jóvenes, ¿quién es la población en edad de trabajar? O PET, como se le conoce. ¿Sí? Según las normas internacionales, es aquella población que está apta en cuanto a edad para ejercer funciones productivas. Y es ahí donde viene la parte interesante y muchas de las discusiones que se dan con el término de la explotación infantil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le denomina también población en edad de trabajar, PET. Esta se subdivide en población económicamente activa y población no económicamente activa, como lo estábamos viendo en las definiciones anteriores. Para efecto de comparabilidad nacional, ahorita te doy la palabra, Popol. Para efecto de comparabilidad nacional, a edad de la PET se toma a partir de los 10 años o más. Y para el ámbito internacional a partir de los 15 años o más. ¿Qué quiere decir? Que para Guatemala, solo imagínense esto, para Guatemala la población en edad de trabajar es a partir de los 10 años. ¿Sí, Popol? ¿Ibas a hacer alguna consulta? ¿Alguien levantó la mano? César Augusto Popol Chacón. Te levantaba la mano. ¿Tienes alguna duda? No, ingeniero, perdón. Ok, por favor, tengan cuidado si van a levantar la mano o no. Yo asumo que si tienen levantada la mano es porque tienen alguna duda. Ok, continuamos entonces. Ahora bien, ¿cuál es la población inactiva plena? Son las personas que no tenían trabajo, no buscaban uno y tampoco estaban dispuestas a trabajar. O sea, son las personas que cómodamente no tienen ninguna complicación y que obviamente, como les estaba diciendo, pues no tienen trabajo, no buscan y tampoco están dispuestos a trabajar, ¿verdad? Que esto va muy amarrado a uno de los temas que vamos a ver, pero tenemos a la población ocupada.
personas de 15 años o más que durante la semana de referencia hayan realizado durante una hora o un día alguna actividad económica trabajando en el periodo de referencia por un sueldo o salario en metálico o especie o ausentes temporalmente de su trabajo, sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica o empresa que lo contrata, es decir, con empleo pero sin trabajar. Esa es la parte interesante, miren. Como recuérdense que un país se mide por estadísticas y cada gobierno cuando las estadísticas están a su favor, pues trata de cacaraquearlo de la mejor forma. Es algo muy lógico, ¿no? Porque si estás realizando una actividad de gobierno y te están midiendo por qué logros has tenido, las estadísticas son fundamentales. Y quizá esa es una de las razones por las que en lo personal siento que las estadísticas de gobierno son en algún punto pues no tan objetivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratan de aprovechar al máximo las definiciones. Por ejemplo, si ustedes van a hablar de población ocupada, no necesariamente es población que está empleada, es población que está haciendo algo. ¿Sí? Entonces, eso, y se mide, esa es la parte interesante, el desempleo mediante la población ocupada, ¿no? Entonces, es ahí donde los porcentajes se van reduciendo. Inge, ¿puede volver a explicar eso de población ocupada, por favor? ¿No escuchaste nada o hubo algún problema con la señal? No entendí. Bueno, la población ocupada, tal como lo indica acá, si te das cuenta, dice personas de 15 años o más, y de hecho, pues en algunos puntos hasta de 10 años, por lo que la misma encuesta dice, hayan realizado durante una hora o un día alguna actividad económica trabajando en el periodo de referencia por un sueldo o salario en metálico o especie o ausentes temporalmente de su trabajo, sin interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica o empresa que lo contrata, es decir, con empleo pero sin trabajar. ¿Quién es la población ocupada? La población ocupada es la que hace algo. ¿Sí? O sea, la que trabaja en alguna empresa, la que trabaja en el gobierno, por ejemplo, incluso el comercio informal, eso es persona ocupada. Podríamos hablar las personas domésticas o que trabajan en una casa haciendo limpieza, por ejemplo, son personas ocupadas que no están empleadas formalmente, pero que están haciendo algo. A eso se le denomina persona ocupada. No sé si con eso aclaro la duda. Entonces es como que digamos que no, que están trabajando, pero no es un trabajo fijo, que siempre van a estar trabajando, pues. Sí, las personas que están haciendo algo, que están generando más de algún ingreso, pero que no están en una empresa, por ejemplo, también son consideradas como personas ocupadas, como las mismas personas que están trabajando en alguna empresa o están trabajando en el gobierno. Son todos los que están haciendo más de algo, aunque el trabajo sea informal. Me explico. No sé si ustedes han visto que hay una persona desempleada, pero ofrece servicios de plomería, por ejemplo. Ah, bueno, está ofreciendo un servicio, entonces no es una persona desempleada, es una persona ocupada. Ahora bien, que tenga trabajo de vez en cuando, eso en la definición no importa, lastimosamente. No sé si me explico, José Garrido. Sí, Inge, gracias. Muy bien. Luego tenemos la población que no está en edad de trabajar. Pues obviamente la definición, y eso está en la misma encuesta que les estaba diciendo, son todas las personas menores de 15 años. Sin embargo, en algunos puntos, pues, y de forma irónica, como lo habíamos comentado, en Guatemala las personas en edad de trabajar son de 10 años para arriba, pero es internacionalmente la población que no está en edad de trabajar son todas las personas menores de 15 años, ¿sí? Internacionalmente. Sin embargo, como les estaba diciendo, hay explotación infantil en nuestro país, pues se han dado, no voy a decir porque no tengo datos claros, y si los tuviera no pudiera estar mencionando esto, pero he escuchado de algunos lados, no necesariamente en Guatemala, en donde emplean niños para poder hacer actividades. Hay grandes marcas, no sé si ustedes lo han visto, las redes sociales están llenas de toda esa información. Grandes marcas que tienen en algunos países en donde la mano de obra es barata, tienen a niños trabajando.
Entonces, la explotación infantil es terrible. De hecho, estaba escuchando que hicieron un operativo en determinado lugar de acá de Guatemala, en la capital obviamente, en donde fueron a rescatar a unos niños que estaban siendo utilizados para poder pedir dinero en la calle. Es más, la noticia era tan triste y porque habían niños que estaban siendo alquilados por sus padres para que se los llevaran para poder venir y fingir que eran hijos de los que estaban pidiendo dinero. Imagínense, o sea, el negocio es tener hijos y alquilarlos para que los exploten de forma infantil. Eso es terrible. Eh, es así denigrante totalmente, pero son realidades en las que vivimos. De hecho, estaba leyendo que habían recogido a 3 menores, ¿verdad? Porque no las personas que los tenían no podían garantizar que eran sus hijos. A ese extremo llegamos. Bueno, tenemos a la población subempleada, es aquella población de 15 años o más, cuya ocupación es inadecuada cuantitativa y cualitativamente respecto a determinadas normas como nivel de ingreso, aprovechamiento de las calificaciones, productividad de la mano de obra y horas trabajadas. Entonces estamos hablando que son las personas que están trabajando, pero que realmente no tienen las condiciones necesarias para poder trabajar. Pero igual están, digamos, ocupadas, ¿verdad? Están subempleadas, pero están ocupadas. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la población desempleada. ¿Sí, Oliva? Adelante. Ingeniero, consulta. Cuando usted dice que no tienen las condiciones adecuadas para trabajar, ¿a cuáles condiciones se refiere? Un salario, no les pagan por quincena, no les pagan por mes, no tienen prestaciones laborales, como por ejemplo el IX, el IRTA, no tienen bono 14, no tienen aguinaldo. Es más, ni siquiera les pagan el sueldo mínimo. A eso me refiero con que no tienen las condiciones adecuadas. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Y es más, en algunas situaciones tienen jornadas laborales extenuantes. Les estoy hablando de que están desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche trabajando y prácticamente en una explotación. A eso me refiero con el tema de que no tengan condiciones adecuadas. Ingeniero, Muy bien, disculpe, dime. el subempleo es penado. El subempleo, fíjate que no. Mira, es penado el hecho de que no se le den las condiciones mínimas laborales a una persona, pero para que eso cobre materia legal, es un término que utilizan mucho en la parte de la legislación guatemalteca, para que eso tenga materia legal tiene que haber una persona que haga una demanda o levante una demanda en contra de determinado sector. Quienes se encargan o verifican que las condiciones laborales sean las adecuadas es el Ministerio de Trabajo, pero sí manda inspectores y todo, tengo entendido. Pero en realidad, en la mayoría de casos, no se les da seguimiento porque las mismas personas que están en esa parte de un subempleo, que al final es como que por lo menos tienen eso, entonces se conforman con tenerlo y no demandan. Y eso es un problema. Y por eso hay falta de seguimiento en muchas de las cosas que se realizan en ese tema. No sé si aclaro tu duda con lo que te acabo de indicar. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de población desempleada, personas de 15 años o más que no estando ocupadas en la semana de referencia, están disponibles y buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en el lapso del último mes. No sé si alguien está viendo la diapositiva, em, pues reconoce la foto. Sí, ¿Qué historia tiene esa fotografía? es un joven que andaba caminando con un cartel pidiendo como empleo, diciendo que tenía un bachiller. Exacto. Y después de eso me llamó mucho la atención porque lo compararon con el exalcalde Álvaro Arzú, que
cuando él se postuló, tenía otra persona, pues, que era como que su contrincante, digamos, y esa persona, no me acuerdo bien el nombre, pero era una persona que había estado en otros puestos y todo eso, y ya tenía experiencia, y Álvaro Arzú solo tenía el título de bachiller, pero lo que hizo que él ganara era que tenía contactos, entonces por eso ganó, y estaban criticando que por qué él quedó, o por qué él podía tener un tipo de vida como la que él llevó, y no este joven. Exactamente, de hecho sí, y miren, también no dejemos de lado el amarillismo de las noticias o del periódico, ¿verdad? O de la prensa como tal. Efectivamente empezaron a hacer comparaciones, lo que decís es cierto. Vamos a dejar de lado el tema de Álvaro Arzú cuando fue alcalde, de lo que fue, y vamos a centrarnos en la parte de lo que es la vida o lo que le pasó a este joven. Al final él tiene un bachillerato, y sí, efectivamente Álvaro Arzú únicamente tuvo un bachillerato, creo que estudió leyes, pero no cerró en la Landívar. Pero llegó a ser alcalde y el contrincante contra el que él peleó, ¿sí? Tal como lo estaba diciendo Felipe, pues obviamente de una preparación mucho mayor, sin embargo, pues no, Arzú le ganó y quedó por muchos años, incluso fue presidente de Guatemala, entonces al final esas son condiciones totalmente distintas, pero este joven, tengo entendido que sí le dieron trabajo, pero vamos a ver la realidad, o sea, él va con su hermano, lo va cargando, porque su hermano pues obviamente tiene problemas en términos de poder caminar, y él va con su rótulo diciendo que es un bachiller y que él quiere trabajo. O sea, imagínense eso. Él está desempleado. ¿Por qué? Porque está buscando trabajo. Ustedes no son desempleados porque no están buscando trabajo. Es una persona que, o algunos que salen a buscar trabajo deseando no encontrar, ¿verdad? Que también existe esa parte o esa opción. Entonces no son considerados desempleados. O sea, para ser considerado desempleado tenés que estar buscando trabajo y desear trabajar. Muy bien, son nuestras historias, ¿verdad, jóvenes? De lo que nos pasa en nuestro bello país, con tanta riqueza natural y con tantas cosas que tenemos y tenemos esas situaciones y esas condiciones, ¿verdad? Muy bien, continuamos. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o algo, alguien tiene alguna otra duda con esto. No. Muy bien. Entonces, ¿de dónde es que estoy encontrando cada uno de o encontré las definiciones que les estoy proyectando? Es de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos, ENEI. Acá en Guatemala, si ustedes buscan ENEI, ahí les va a salir en qué año es que se realiza o cuándo es que se hace. Y es una encuesta que el INE, que el Instituto Nacional de Estadística realiza con el fin de fortalecer las estadísticas que explican la evolución y caracterización del mercado de trabajo y que permiten analizar más ampliamente los temas relativos a la actividad económica en general, así como el sistema integrado de encuestas de hogares CIA. Ahora bien, de ahí se tomaron todos esos datos, ¿verdad? O todas esas definiciones. Si ustedes van a ver, hay una ENEI que ustedes pueden consultar y ahí hay bastante información muy interesante con respecto al tema de lo que es población económicamente activa, población ocupada, población desempleada, población, todo lo que acabamos de ver. Ahora centrémonos en el tema de lo que es la pobreza, que es un indicador social muy importante para los países, ¿verdad? Entonces, la definición es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una vida digna por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad incluso. Y la pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. En nuestro país, pues obviamente tenemos condiciones muy precarias. Ya vimos en el artículo que leímos en qué posición estamos. Cerramos con el 47% en promedio a nivel nacional. Hay, hay municipios que tienen hasta el 65% de su población en pobreza extrema. O sea, todavía les digo yo a los jóvenes, es triste ver que se atreven incluso a clasificar la pobreza, ¿eh? Pobreza y pobreza extrema, cuando toda pobreza no debería existir, ¿no? Entonces es aquella situación, la pobreza extrema, es aquella situación en la que una persona no puede acceder a ni siquiera a la canasta básica de alimentos, se vea, que le permita consumir una cantidad básica de calorías por día, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera para comer. Dejemos de lado vestuario, dejemos de lado calzado,
dejemos de lado vivienda incluso, son personas que no alcanzan ni siquiera a tener el dólar por día para poder comer. Y lastimosamente es gente con falta de educación que muchas veces y de forma triste, es la gente que más hijos tiene y que trae al mundo a niños que vienen a sufrir y que crecen en esas condiciones porque no les dan lo mínimo para poder sobresalir. Pareciera, y estoy casi seguro que si ustedes buscan una correlación o una relación entre lo que es el término de la pobreza y la cantidad de hijos por familia de personas pobres, van a encontrar una correlación positiva, ¿verdad? Lastimosamente. Pero sí, eso es la parte de la pobreza. Ahora bien, la pobreza hay formas de medirla. Por eso les digo, se atreven a clasificarla y hasta cómo medirla, pero son realidades. Entonces, ¿cómo se mide la pobreza? Pues la medición de la pobreza, hay una serie de parámetros que han sido definidos por ciertas instituciones, incluidas la Organización Nacional de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y hay varios organismos a nivel mundial que se encargan de poder venir y buscar esos indicadores que miden la pobreza existente en el país. Entre los principales indicadores se encuentran el Índice de Desarrollo Humano o IDH, que me imagino que muchos de ustedes ya lo han escuchado. Vamos a definirlo ahora. El Índice de Pobreza Humana, IPH. Tenemos el Índice de Gini también. Y tenemos la brecha de pobreza, que básicamente son indicadores de pobreza que pueden decir en qué posición se encuentra un país al momento de hacer las mediciones correspondientes. El IDH, que le estábamos indicando, es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. O sea, que toma esos indicadores. Aquí yo no les voy a explicar cómo se determina el IDH, sino qué componentes son los que componen el índice de desarrollo humano, que son precisamente esperanza de vida, educación, ingreso per cápita. La esperanza de vida en Guatemala, por cierto, ¿alguien tiene una idea de cuál es la esperanza de vida que tenemos? Idea, sí, díganme un número, no sé, X. La esperanza de vida es la cantidad de años en promedio que vivimos como país. ¿Cuántos años creen que vivimos en promedio? Unos 45. 58. 58. 60. ¿Quién da más? ¿Menos? ¿Cómo? Unos 70. 60. Según digamos, 63. la estadística más reciente son 71 años en promedio los hombres y 73 años en promedio las mujeres, fíjense. O permítanme, yo creo que son 72 y 76. Por ahí creo que andan. No tengo ahorita en mente el número. Si ustedes lo buscan, pues ahí les va a salir. Pero unos dicen 60, 50, de 60 a 70. ¿Sí? Dime. ¿Usted sabe por qué los hombres vivimos menos que las mujeres? Eso precisamente les iba a comentar, que según las estadísticas, los hombres vivimos 72 años en promedio y las mujeres 76, para que un promedio tengamos 73 años. Por ahí creo que anda. Fíjate que no, te podría dar una serie de indicaciones de por qué los hombres viven menos, pero no, puede sonar muy machista, entonces no quiero arriesgarme con los comentarios. Lo que sí es cierto es que quizá las condiciones de desarrollo de una mujer le ayudan a poder vivir más que un hombre. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando daban las estadísticas del COVID, ¿quiénes se enfermaban más? Según la Los estadística de COVID. hombres. Los hombres, ¿verdad? Sí, o sea, el índice de mortalidad y el índice de infección del virus era mayor en hombres que en mujeres. Según también la esperanza de vida, las mujeres viven más que los hombres. No sé, créeme que no me he metido a ver la parte del por qué puede hacer, pero sí se da esa diferencia en lo que es la esperanza de vida. Hay países, por ejemplo, como China, que su esperanza de vida es alrededor de 87 años. Entonces, nos llevan por lo menos 10 años de diferencia. Sin embargo, nosotros, créanme que en los últimos 10 años hemos mejorado esa esperanza de vida. Hace 10 años la esperanza de vida era de 45 años, imagínense eso. ¿Y cómo se mide la esperanza de vida? Pues obviamente se saca un promedio de las muertes o de la edad de las personas cuando mueren, ¿verdad? Y ahí se saca el promedio. Antes la delincuencia, bueno, todavía lo sigue haciendo. La delincuencia y muchos otros factores, la pobreza y todo lo que tenemos hacen que ese índice de esperanza de vida pues se vaya reduciendo
más adelante. Pero sí, esa es la parte y efectivamente, tal como lo viste, José, los hombres viven menos que las mujeres según las estadísticas. Inge, ¿Sí? lo que pasa es que uno da la vida por las mujeres, Inge. Por eso que ellas viven más en este día del cariño. Ok. Ahí viendo entonces por el Día del Cariño, feliz Día del Cariño a todos, ¿verdad? No sé, entonces por ahí es que va el comentario, ¿verdad, Jelly? Por dar la vida por las El mujeres. cariño que Me extraña, Muy Inge. bien. Muy bien, muy bien. Ah, pues, diga, esos corazoncitos no sabía yo que salían por acá, qué interesantes. Muy bien, feliz Día del Cariño a todos. Continuamos entonces, pues. Dice, calificación del IDH tras una investigación. Me están entreteniendo ustedes ahí con todo lo que está saliendo. No lo había visto, pero gracias. Muy bien, entonces, tras una investigación, estudio de las características de cada nación, el IDH se encarga de marcar valores en cada uno de ellos. Entonces, el IDH se mide en valores desde el 0, del 0 a 1, ¿sí? De menor calificación a más alta, de modo que se clasifica cada lugar en un grupo correspondiente según su nivel de desarrollo. O sea que si nosotros, digamos, nos enfocamos, y ahorita quisiera que alguien me investigara cuál es el índice de desarrollo humano de Guatemala, para que lo busquen ahí y me lo digan, pero no ahorita. Vamos a ver primero esta parte y después me mencionan cómo es que está catalogado. Pero si tenemos desarrollo humano muy alto, son aquellos niveles superiores al 0.8. Obviamente no estamos ahí. Desarrollo humano alto con niveles superiores que rondan entre 0.7 y 0.8, tampoco estamos ahí. Tenemos desarrollo humano medio, cuyos niveles rondan entre 0.5 y 0.7, ahí está Guatemala, y desarrollo humano bajo, ya con una valoración inferior a 0,55 puntos, por ciento, perdón. Perdón, no es por cientos ni es punto, es 0.55, no es un índice, no hay ninguna dimensional ahí. No sé si alguien logró encontrar cuál es el IDH actual de Guatemala. 0.63. 0 punto 63.5. 0.635 o 66.5. 6 es del año pasado. Ok, entonces estamos ubicados en un desarrollo humano medio, ¿verdad? En teoría no estamos tan mal, pero bueno, esas estadísticas siempre hay que revisarlas. No sé si alguien tiene alguna duda con el IDH. ¿No? Muy bien. Pasemos entonces con el índice de Gini, que como les digo, a mí no me interesa cómo se toman esos datos, porque obviamente son modelos econométricos, ¿verdad? Pero sí, ¿para qué nos sirven esos índices? Entonces, el índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingreso que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. ¿Qué incluye el índice de Gini? Si se pueden dar cuenta, esa es una medida para calcular el nivel de desigualdad económica de una sociedad. Su rango de valores se sitúa entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que el índice de Gini se mide al revés de lo que es el IDH. Que si ustedes tienen un índice de Gini de 1, hay una máxima desigualdad. O sea, entre mayor sea, es peor, ¿sí? En términos de desigualdad. ¿Y cuáles son los indicadores que toma en cuenta el índice de Gini? Proporción acumulada de la población y proporción acumulada de ingresos. O sea, ve la población y ve los ingresos de la población. Por eso dice acá, el coeficiente de Gini es una de las métricas utilizadas para orientarnos respecto a la desigualdad económica. Cuanto mayor es el índice de Gini, mayor es la desigualdad de los ingresos de la población. Es decir, unos pocos cobran más que el resto de la población. Ahí que alguien me vaya de una vez también investigando cuál es el índice de Gini para Guatemala, por favor. Entonces dice, al contrario, cuanto más cercano a 0 es el índice de Gini, menor es la desigualdad de los ingresos y, por tanto, menor es la desigualdad económica. Yo creo que, no sé si con el ingeniero Walfred ven ustedes o vieron estos indicadores. Entonces dice, sí. es recomendable que un país o región no tenga coeficientes de Gini cercanos a 1, ya que eso querría decir que la sociedad monetariamente hablando es muy desigual. ¿Sí alguien encontró lo del índice de Gini? El Sí, ingeniero. 0.63. ¿Cuánto? 0.63. 0.63, ok, es alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando que va cercano a 1, creo que acá lo escribieron. 0.63 es el índice de Gini, ¿verdad? Ok, entonces hay desigualdad en nuestro país, eso es indiscutible. Era algo que estábamos o que se preveía. Muy bien, esta es la pobreza en Guatemala. Miren, según la ENCOVI, que es la encuesta nacional de vivienda, en Guatemala en el 2014, aquí estaba la parte de la población, de la pobreza, ¿verdad? Cómo estaba
registrada. Esto coincide con el artículo que vimos anteriormente en términos de cómo es que está distribuida la pobreza, ¿verdad? Y tenemos en la región de Huehuetenango, en la región de Alta Verapaz, que son los países con mayor índice de pobreza. Y el corredor seco, que es donde está concentrado el mayor índice de pobreza extrema. Muy bien, ¿qué es el salario mínimo? Entonces, el salario mínimo es la remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima del dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente para un determinado periodo laboral, hora, día o mes, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Pues, ¿cuál es el salario mínimo en Guatemala? Aquí tenemos, miren, salario mínimo vigente para Guatemala. Quiere decir que nosotros lo dividimos en tres salarios, en tres tipos de salarios mínimos. Hay otros países que tienen 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, 6 salarios mínimos, depende de la división. Pero nosotros tenemos para actividad económica agrícola, salario diario 94.44, que es lo vigente para este año, mensual 2.872.55, más la bonificación incentivo de 250 para recibir un total de 3.122.55. Es el salario mínimo. Para actividades no agrícolas, 97.29 por día. Salario mensual, 2.959.24. Más la bonificación incentivo de 250 para un total de 3.209.24. Y exportador y de maquila, que es otra actividad económica que hay diferenciación. El salario mínimo es de 88.91 diario. Salario mensual, 2.704.35. Bonificación incentivo de 250 para un total de salario mensual de 2.953.35. ¿Alguien me podría decir por qué la actividad exportadora y de maquila tiene un salario mínimo más bajo? O que tenga una idea. Porque ahí trabajan más mujeres que hombres. No, no es cuestión de género. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero, por favor? ¿Por qué el sector exportador y de maquila es la actividad económica con el salario mínimo más bajo en Guatemala? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué creen que el gobierno le pone un salario mínimo menor a la actividad exportadora y de maquila? ¿Qué quieren Por la incentivar? influencia de los, no sé si dueños o socios de estas empresas, ingeniero. Miren, básicamente, sí, hay influencia, definitivamente eso no se niega, como lo dijo el compañero, pero básicamente se hace para poder traer la inversión, ¿sí? De hecho, en el tiempo de Maldonado, cuando renunció Topere Molina y Roxana Valdetti, que estuvo como 3 meses, él aprobó un salario diferenciado para 4 municipios del corredor seco, ¿no? Pero que era mucho menor a esto, lo que buscaba era atraer la inversión. Bueno o malo, eso lo declararon anticonstitucional, creo que de ponerse a meditar, realmente de no tener inversión a tener el salario mínimo, no sé, hay mucho que se puede hablar de ese tema. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda con lo que vimos hasta el día de hoy. Si no, pues voy a detener la grabación.